Me llamo Esteban Vázquez y durante 30 años he sido capitán pesquero en las aguas del Cantábrico. Mi barco, el Esperanza del Mar, es un pesquero de altura de 45 metros que opera entre las costas de Galicia y el Golfo de Vizcaya, pescando en aguas que pueden alcanzar hasta 4.000 metros de profundidad. Durante 3 décadas he visto de todo en el mar: tormentas que parecían querer tragarse el barco entero, bancos de peces tan grandes que oscurecían el agua y ballenas cuyo tamaño desafiaba la imaginación. Pero hay encuentros que van más allá de lo que la biología marina puede explicar. Todo comenzó hace 5 años, durante una campaña de pesca nocturna de merluza a 180 kilómetros de la costa de Santander. Estábamos pescando en el cañón submarino de Torrelavega, una zona donde el fondo marino desciende abruptamente desde 200 hasta más de 2.000 metros de profundidad. Era una noche tranquila de septiembre, con mar en calma y cielo estrellado. La tripulación trabajaba en silencio mientras las redes descendían a 1.800 metros de profundidad. Llevábamos 3 horas arrastrando cuando algo comenzó a tirar de nuestras redes con una fuerza que nunca había experimentado. «Capitán», gritó mi segundo de a bordo. «Manuel, las redes están tirando hacia abajo con muchísima fuerza». Revisé inmediatamente los instrumentos. La tensión en los cables era 3 veces superior a lo normal, como si hubiéramos enganchado algo masivo en el fondo marino. «Suban las redes», ordené. «Rápido». Pero cuando activamos los cabrestantes para subir las redes, algo las tiraba hacia abajo con más fuerza. Los motores gemían bajo el esfuerzo y los cables de acero comenzaron a vibrar peligrosamente. «Capitán, mire el sonar», gritó mi operador de pesca. En la pantalla del sonar vi algo que me heló la sangre. Había una masa enorme moviéndose debajo de nosotros, algo tan grande que ocupaba toda la pantalla. No era el fondo marino ni un banco de peces, era algo sólido, vivo y masivo. «¿Qué tamaño tiene esa cosa?», pregunté. «Según el sonar, más de 80 metros de largo, capitán, y se está moviendo hacia arriba». De repente, la tensión en las redes se liberó completamente. Los cables se aflojaron y las redes comenzaron a subir sin resistencia. Pero lo que subió con ellas no fue la captura de merluza que esperábamos. Cuando las redes llegaron a la superficie, estaban completamente vacías, excepto por una sustancia viscosa y negra que nunca había visto, y un olor a azufre y putrefacción que hizo vomitar a la mitad de mi tripulación. Pero eso no fue lo peor. Mientras examinábamos las redes dañadas, el agua alrededor del barco comenzó a brillar con una fosforescencia verde antinatural. Era como si algo gigantesco estuviera ascendiendo desde las profundidades, iluminando el agua desde abajo. «Capitán, mire a estribor», gritó uno de los marineros. A unos 100 metros del barco, la superficie del mar se elevó como una colina líquida. Algo masivo estaba emergiendo del océano. Lo primero que vimos fueron tentáculos, pero no eran tentáculos normales de calamar. Estos tenían el grosor de troncos de robles centenarios, cubiertos de ventosas del tamaño de platos, y se extendían más de 30 metros fuera del agua. Luego aparecieron los ojos, 2 ojos amarillos del tamaño de automóviles, que brillaban con una inteligencia malévola y antigua. Nos miraban directamente, estudiándonos, evaluándonos. La cabeza de la criatura era monstruosa, una masa bulbosa del tamaño de una casa de 3 pisos, cubierta de cicatrices y protuberancias que parecían moverse independientemente. «Santa Madre de Dios», susurró Manuel. «Eso no es un calamar gigante». Tenía razón. Los calamares gigantes más grandes jamás documentados miden unos 18 metros. Esta criatura era al menos 4 veces más grande, y había algo en su forma que no correspondía a ninguna especie conocida. Los tentáculos se movían con una gracia hipnótica, y uno de ellos se extendió hacia nuestro barco. Cuando tocó el casco, toda la embarcación tembló como si fuera de juguete. «Máquinas a toda potencia», grité. «Salgan de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, la criatura emitió un sonido que nunca olvidaré. No era el silbido
que hacen los calamares normales. Era una vibración profunda y resonante que parecía venir de las entrañas mismas del océano, un sonido que sentimos en nuestros huesos y que hizo que algunos de los hombres se cubrieran los oídos y gritaran de dolor. Durante esos terribles minutos, la criatura nos observó. Podía sentir su inteligencia antigua evaluándonos, decidiendo si éramos una amenaza o simplemente una curiosidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la bestia se sumergió lentamente. Los tentáculos desaparecieron uno por uno, luego los ojos terribles, y finalmente la masa de su cabeza se hundió de nuevo en las profundidades. El agua dejó de brillar y volvimos a estar solos en el océano nocturno. Regresamos al puerto sin decir palabra a las autoridades pesqueras. ¿Quién nos habría creído? Pero conservé muestras de la sustancia negra que había dejado la criatura en nuestras redes. Meses después, un biólogo marino, amigo mío, analizó las muestras en secreto. Los resultados fueron perturbadores. La sustancia contenía proteínas y ácidos nucleicos que no correspondían a ninguna forma de vida conocida en la Tierra. Esteban, me dijo, esto parece ser material biológico, pero de algo que evolucionó completamente separado de toda la vida terrestre. Es como si viniera de otro planeta. Desde ese encuentro, he vuelto a pescar en esas aguas profundas muchas veces. Ocasionalmente, el sonar detecta movimientos masivos en las profundidades, pero la criatura nunca ha vuelto a emerger completamente. Sin embargo, a veces encuentro peces en mis redes que han sido cambiados. Peces con deformaciones extrañas, colores anormales y comportamientos que no corresponden a su especie, como si hubieran estado en contacto con algo que alteró su naturaleza fundamental. Los pescadores veteranos del Cantábrico tenemos un dicho: el mar profundo guarda secretos que el hombre no debe conocer. Después de ese encuentro, entiendo completamente lo que significa. Hay cosas en las profundidades del océano que han estado ahí desde antes de que existiera vida en la tierra seca, cosas que ocasionalmente suben desde las fosas abisales para recordarnos que nosotros somos solo visitantes en su dominio. Soy Joaquín Martínez y llevo 25 años pescando en las aguas profundas del Mediterráneo con mi barco San Pedro. Opero principalmente entre las Islas Baleares y la costa de Valencia, en zonas donde el fondo marino desciende hasta 3.000 metros de profundidad. El Mediterráneo puede parecer un mar domesticado comparado con los océanos Atlántico o Pacífico, pero en sus partes más profundas existen abismos que rivalizan con cualquier fosa oceánica del mundo. Y en esas profundidades he encontrado cosas que desafían toda la ciencia marina que creía conocer. Mi experiencia más aterradora ocurrió hace 3 años, durante una campaña de pesca de gamba roja en el cañón submarino de Valencia. Estábamos pescando a 2.500 metros de profundidad con redes de arrastre de fondo, una técnica que requiere precisión extrema para no dañar los equipos contra el terreno abrupto del cañón. Era cerca de las 4 de la madrugada cuando notamos algo extraño en el comportamiento de los peces de nuestra última captura. Patrón, me dijo mi marinero más experimentado, Antonio, mire estos peces. Nunca he visto nada igual. En lugar de la gamba roja que buscábamos, las redes habían subido llenas de peces que no reconocía. Parecían ser una especie de pez abisal, completamente transparentes, con órganos luminosos que parpadeaban en patrones extraños. ¿Ha visto alguna vez peces como estos? Le pregunté a Antonio, que llevaba 40 años en el mar. Nunca, patrón. Y mire esto. Antonio señaló algo que me hizo retroceder instintivamente. Los peces no estaban muertos, a pesar de haber sido subidos desde una profundidad donde la presión es 250 veces mayor que la del nivel del mar. Seguían vivos y moviéndose. Eso era imposible. Los peces de aguas profundas mueren instantáneamente cuando son subidos a la superficie debido a la diferencia de presión. Sus vejigas natatorias explotan y sus órganos internos se desintegran. Pero estos peces
no solo estaban vivos, estaban actuando de manera extraña. Se movían en formación como si fueran un organismo colectivo y sus órganos luminosos parpadeaban en sincronía perfecta. «Patrón», susurró Antonio, «creo que nos están observando». Tenía razón. Los cientos de peces en nuestra cubierta nos miraban con ojos que brillaban con una inteligencia antinatural. No era la mirada vacía de peces normales, era la mirada de seres conscientes estudiando a sus captores. De repente, todos los peces comenzaron a emitir el mismo sonido, un zumbido agudo que resonaba como si fuera electrónico. El sonido se intensificó hasta volverse doloroso para nuestros oídos. «Échenlos de vuelta al mar», grité, pero cuando mis hombres intentaron tocar los peces, recibieron descargas eléctricas que los hicieron caer. Los peces no solo estaban vivos, tenían algún tipo de sistema de defensa bioeléctrico que nunca había visto en especies mediterráneas. Entonces, ocurrió algo aún más perturbador. Los peces comenzaron a moverse hacia el borde del barco por sí mismos. No saltaron como hacen los peces normales cuando están fuera del agua. Se deslizaron como si fueran anguilas, organizándose en filas ordenadas, y uno por uno se arrojaron de vuelta al mar. Pero antes de que el último pez desapareciera, se detuvo en el borde de la cubierta y me miró directamente. Sus ojos brillaron una vez más y juro que pude escuchar, no con mis oídos, sino en mi mente, una voz que decía: «No vuelvas». El pez saltó al agua y desapareció. Durante los siguientes días, mi tripulación y yo discutimos lo que habíamos visto. Algunos pensaban que habían sido alucinaciones causadas por el cansancio, pero todos habíamos visto lo mismo. Decidí contactar a un ictiólogo de la Universidad de Valencia y le describí los peces sin mencionar su comportamiento extraño. Su respuesta me inquietó aún más. «Joaquín, la descripción que me das no corresponde a ninguna especie conocida en el Mediterráneo. Peces completamente transparentes, con órganos bioluminiscentes, son típicos de las fosas oceánicas más profundas, pero no existen en nuestro mar. ¿Es posible que una especie desconocida viva en las profundidades del Cañón de Valencia? Teóricamente, sí, pero hizo una pausa. Pero hay algo más. En los últimos meses, otros pescadores han reportado capturas extrañas en esa misma zona. Peces que no deberían existir, comportamientos anómalos, y algunos han perdido equipos de pesca de manera inexplicable. Esa información me hizo decidir regresar al Cañón de Valencia, pero esta vez equipado con cámaras submarinas para documentar lo que encontrara. 3 semanas después, volví a la misma zona con equipos de grabación submarina y un sonar más sofisticado. Lo que descubrí me cambió para siempre. En el fondo del cañón, a 2.800 metros de profundidad, mis cámaras encontraron algo que no debería existir. Una estructura artificial. No era un naufragio ni formaciones rocosas naturales. Era una construcción de forma geométrica perfecta, hecha de un material que parecía ser metal, pero que brillaba con su propia luz. Y alrededor de esa estructura, miles de los peces transparentes se movían en patrones complejos, como si estuvieran custodiando o manteniendo la construcción. Las grabaciones mostraban que los peces entraban y salían de la estructura por aberturas que se abrían y cerraban como compuertas automáticas. Era como observar una ciudad submarina habitada por seres que no deberían existir en nuestro planeta. Cuando intenté bajar equipos de muestreo cerca de la estructura, fueron repelidos por campos de fuerza invisibles. Las cámaras captaron descargas eléctricas masivas que emergían de la construcción cada vez que mis equipos se acercaban demasiado. Finalmente, después de varios intentos, logré capturar imágenes claras de lo que parecían ser inscripciones en las paredes de la estructura, símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido por la humanidad. Cuando llevé estas grabaciones al ictiólogo,
Su reacción fue inmediata. Joaquín, esto tiene que mantenerse en secreto. Si estas imágenes son reales, cambian todo lo que sabemos sobre la vida en nuestro planeta. ¿Qué cree que es? No lo sé, pero los patrones de movimiento de esos peces, la estructura artificial, los campos de energía, nada de esto corresponde a biología terrestre. Es como si hubieran evolucionado siguiendo leyes físicas completamente diferentes. Desde entonces, he mantenido en secreto la ubicación exacta de esa estructura, pero continúo monitoreando la zona. Ocasionalmente, los peces transparentes aparecen en mis redes, siempre con el mismo mensaje telepático: no vuelvas. Pero hay algo que me inquieta aún más. En los últimos meses he notado cambios en los peces normales de la zona. Algunas especies están desarrollando características similares a las criaturas transparentes: bioluminiscencia, resistencia a cambios de presión y comportamientos colectivos que sugieren una inteligencia grupal. Es como si la influencia de lo que sea que habita esa estructura se estuviera extendiendo, transformando lentamente la vida marina del Mediterráneo occidental. A veces me pregunto si esos seres han estado ahí desde siempre o si llegaron de algún otro lugar. Pero lo que sé con certeza es que no somos los únicos seres inteligentes que habitan este planeta y que las profundidades del mar esconden civilizaciones que prefieren permanecer ocultas. Por ahora, respeto su deseo de privacidad, pero me pregunto, ¿qué pasará cuando la humanidad eventualmente los descubra de manera oficial? ¿Serán pacíficos como parecen ser ahora? ¿O su mensaje de no vuelvas se convertirá en algo más definitivo? Me llamo Carlos Mendoza y durante 28 años he capitaneado barcos pesqueros en las aguas del Atlántico Norte, entre las costas de Asturias y los bancos pesqueros de Terranova. Mi barco, el Galicia Eterna, es un pesquero de gran altura, diseñado para soportar las condiciones más extremas del océano. En estas aguas, donde las corrientes árticas se encuentran con las tropicales, he presenciado fenómenos marinos que desafían toda explicación científica. Pero hay un encuentro que me persigue cada noche desde hace 6 años. Cuando me enfrenté cara a cara con algo que no debería existir en nuestro planeta. Ocurrió durante una campaña de pesca de bacalao en los Grandes Bancos, a 400 kilómetros al sureste de Terranova. Estábamos pescando en la zona conocida como el cementerio del Titanic, donde el fondo marino desciende abruptamente desde 200 hasta más de 4.000 metros. Era una noche de octubre, particularmente tormentosa. Vientos de 60 nudos y olas de 8 metros hacían que la pesca fuera peligrosa, pero habíamos localizado un banco masivo de bacalao y no podíamos desperdiciar la oportunidad. Estábamos calando las redes a 3.200 metros de profundidad cuando nuestros equipos de sonar detectaron algo que inicialmente pensamos era un banco de peces gigantesco. «Capitán», gritó mi operador de pesca, «hay algo enorme moviéndose debajo de nosotros». En la pantalla del sonar se veía una masa sólida del tamaño de varios edificios, moviéndose lentamente a través del agua a gran profundidad. ¿Podría ser una ballena?, pregunté, aunque sabía que ninguna ballena alcanza ese tamaño. «Negativo, capitán. Sea lo que sea, es demasiado grande y se mueve de forma muy extraña, como si fuera una serpiente gigante». Durante los siguientes minutos, observamos fascinados cómo esta criatura masiva se desplazaba por las profundidades. Su longitud era imposible de calcular porque se extendía más allá de los límites de nuestro sonar, pero estimamos que tenía al menos 200 metros de largo. Entonces, sin previo aviso, la criatura comenzó a ascender. «Capitán, se dirige hacia nosotros», gritó el operador. En la pantalla podíamos ver cómo la masa enorme subía rápidamente desde las profundidades. Los números de profundidad cambiaban vertiginosamente. 3.000 metros, 2.500, 2.000, 1.500. «Recojan las redes y salgan de aquí», ordené, pero ya era demasiado tarde. A 500 metros de profundidad, la criatura alcanzó nuestras redes de pesca. El impacto fue como ser golpeado por un tren. Todo el barco se sacudió violentamente
y los cables de las redes se tensaron hasta casi romperse. «Está enredada en nuestras redes», gritó mi segundo de a bordo. Lo que ocurrió después desafía toda lógica marina. En lugar de luchar para liberarse como haría cualquier animal normal, la criatura comenzó a ascender lentamente, llevando nuestras redes consigo, y nos estaba arrastrando. Los motores del barco rugían a máxima potencia, tratando de resistir la fuerza que nos tiraba hacia abajo. Pero la criatura era demasiado poderosa. Comenzamos a ser arrastrados a través del agua a una velocidad que nunca había experimentado. «¡Corten los cables!», grité, pero cuando mis hombres intentaron acceder a los mecanismos de emergencia, descubrimos algo aterrador. Los cables de acero de nuestras redes se habían vuelto calientes al rojo vivo, no por fricción, sino por algún tipo de energía que emanaba de la criatura. El metal se había vuelto intocable. Durante 20 minutos terroríficos, fuimos remolcados por esta bestia marina a través de las aguas tempestuosas del Atlántico Norte. La velocidad era tal que las olas rompían sobre nuestra proa como si estuviéramos navegando a máxima velocidad, a pesar de que nuestros motores estaban en reversa. Finalmente, la criatura se detuvo. El mar alrededor de nuestro barco comenzó a brillar con una fosforescencia verde intensa, como si algo masivo estuviera emergiendo desde las profundidades del mar, profundidades iluminando el agua desde abajo. «¡Miren a babor!», gritó uno de los marineros. Lo que vimos nos dejó mudos de terror. Una cabeza del tamaño de una ballena azul emergió del océano a menos de 100 metros de nuestro barco, pero no era la cabeza de ningún animal conocido. Era alargada y serpentina, cubierta de escamas que brillaban como metal pulido. Tenía 6 ojos dispuestos en 2 filas, cada uno del tamaño de un automóvil, que brillaban con una luz dorada hipnótica. Lo más aterrador era su boca. Cuando se abrió, pudimos ver filas de dientes del tamaño de lanzas, pero no eran dientes normales. Parecían estar hechos del mismo material metálico que sus escamas y brillaban con energía propia. La criatura nos observó durante varios minutos que parecieron eternos. Podía sentir su inteligencia antigua evaluándonos, tratando de entender qué éramos. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Habló, no con sonidos audibles, sino directamente en nuestras mentes. Todos en el barco escuchamos la misma voz al mismo tiempo, profunda y resonante, como el rugido de glaciares rompiéndose. «Pequeños pescadores del mundo superior, ¿por qué molestan nuestro sueño profundo?». Ninguno de nosotros pudo responder. Estábamos paralizados por el terror y la incredulidad. Hemos dormido en las fosas abisales desde antes de que su especie descendiera de los árboles. Sus redes disturban nuestros dominios. Las imágenes comenzaron a fluir en nuestras mentes. Visiones de océanos primordiales, de criaturas gigantescas que dominaban los mares millones de años antes de que existiera vida en la tierra firme, de civilizaciones submarinas que habían prosperado en las profundidades mientras los dinosaurios gobernaban el mundo de arriba. Somos los guardianes de los abismos. Mantenemos el equilibrio entre las aguas profundas y las superficiales. Pero ustedes han pescado demasiado, han contaminado demasiado, han perturbado el orden natural. La criatura se acercó más a nuestro barco y pude ver mi reflejo en sus ojos dorados. Era como mirar en pozos de sabiduría y poder que se extendían hasta el comienzo del tiempo. Esta es una advertencia. Pequeños pescadores, digan a su especie que respete las profundidades. No todas las criaturas de los abismos son tan pacientes como nosotros. Entonces, con un movimiento fluido imposible para algo de su tamaño, la criatura se sumergió de nuevo en las profundidades. Los cables de nuestras redes, que habían estado al rojo vivo, se enfriaron instantáneamente y se rompieron. Quedamos flotando solos en el océano tempestuoso, con nuestros equipos de pesca destruidos y nuestras mentes luchando por procesar lo que habíamos experimentado. Cuando regresamos al puerto, decidimos mantener el encuentro en secreto. ¿Quién nos habría creído? Pero guardé muestras del metal fundido de nuestros cables y las envié anónimamente
a laboratorios de investigación marina. Los resultados confirmaron mis peores temores. El metal había sido expuesto a campos electromagnéticos de una intensidad que no existe naturalmente en la Tierra. La estructura molecular había sido alterada de maneras que la ciencia actual no puede explicar. Desde ese encuentro, he cambiado completamente mi enfoque de la pesca. Ya no pescamos en aguas de más de 1000 metros de profundidad y siempre monitoreamos cuidadosamente nuestros sonares para evitar encuentros con masas grandes en movimiento. También he notado cambios en los patrones migratorios de los peces. Especies que tradicionalmente pescábamos en aguas profundas ahora permanecen en áreas más superficiales, como si algo las estuviera empujando hacia arriba desde las profundidades. A veces me pregunto si el encuentro con el guardián de los abismos fue único o si hay más de estas criaturas ancestrales despertando en las profundidades oceánicas. El calentamiento global, la pesca excesiva y la contaminación marina pueden estar perturbando ecosistemas que han permanecido estables durante millones de años. La advertencia del guardián resonaba con una verdad terrible. No todas las criaturas de los abismos son tan pacientes. Si seguimos alterando el equilibrio de los océanos, podemos despertar cosas que han permanecido dormidas desde los albores de la vida en la Tierra. Y esas cosas pueden no ser tan comprensivas la próxima vez que decidamos advertir a la humanidad. Soy Miguel Herrera y aunque soy español, durante 15 años trabajé como capitán pesquero en el Pacífico Norte, operando desde los puertos de Alaska hasta las costas de Japón. Mi barco, el Asturias del Pacífico, era un pesquero de procesamiento que podía permanecer en el mar durante meses, pescando en las aguas más profundas y remotas del océano más grande del planeta. El Pacífico Norte contiene algunas de las fosas marinas más profundas de la Tierra, lugares donde el fondo oceánico desciende hasta más de 11.000 metros bajo la superficie. En esas profundidades abisales, la presión es más de 1000 veces mayor que al nivel del mar. Las temperaturas están cerca del punto de congelación y no llega ni un rayo de sol. Pero la vida existe incluso ahí, y algunas formas de esa vida desafían toda comprensión biológica. Mi encuentro más perturbador ocurrió hace 4 años, mientras pescábamos en la zona conocida como la Fosa de las Aleutianas, una depresión submarina que se extiende por más de 3000 kilómetros entre Alaska y las Islas Kuriles de Rusia. Estábamos utilizando redes de arrastre pelágico a profundidades extremas, pescando especies como el bacalao ártico y la platija que viven cerca del fondo oceánico. Nuestros equipos de sonar indicaban que estábamos pescando a 8500 metros de profundidad, más profundo de lo que había pescado nunca. Era una noche de diciembre, con temperaturas de menos 20 grados Celsius y vientos del Ártico que hacían que trabajar en cubierta fuera peligroso. La mayoría de la tripulación estaba dentro del barco, mientras nuestras redes automáticas hacían su trabajo en las profundidades. Todo comenzó cuando nuestros sensores detectaron una anomalía térmica en el fondo de la fosa. «Capitán», me llamó mi oficial de pesca, «está registrando una fuente de calor masiva en el fondo marino». Era extraño. A esa profundidad, la temperatura del agua es uniformemente fría, apenas unos grados sobre el punto de congelación. ¿Podría ser un volcán submarino?, pregunté. «Negativo, capitán. Los mapas no muestran actividad volcánica en esta área. Además, la fuente de calor se está moviendo». En la pantalla del sonar térmico podíamos ver una masa caliente del tamaño de varios estadios de fútbol desplazándose por el fondo de la fosa. Su temperatura era de aproximadamente 37 grados Celsius, idéntica a la temperatura corporal humana. «Capitán», dijo mi operador con voz temblorosa, «esa cosa se dirige directamente hacia nuestras redes». Durante los siguientes minutos, observamos cómo esta fuente de calor masiva ascendía lentamente desde el fondo de la fosa. Los números de profundidad cambiaban gradualmente. 8000 metros, 7500, 7000. Cuando alcanzó los 6000 metros de profundidad, algo extraordinario ocurrió. Nuestras redes de pesca, que habían estado vacías
Durante toda la noche, súbitamente se llenaron hasta la capacidad máxima. Los sensores de peso indicaban que habíamos capturado más de 50 toneladas de algo en cuestión de minutos. Suban las redes, ordené, pero cuando activamos los cabrestantes, encontramos una resistencia inusual. No era que la carga fuera demasiado pesada, era que algo parecía estar dirigiendo activamente el ascenso de las redes. En lugar de subir en línea recta, las redes se movían en patrones complejos, como si fueran guiadas por una inteligencia. Cuando finalmente llegaron a la superficie, lo que encontramos desafió toda mi experiencia marina. Las redes no contenían peces normales, estaban llenas de criaturas que parecían ser una mezcla imposible entre vida marina y tecnología. Imaginen medusas del tamaño de automóviles, pero con estructuras internas que parecían circuitos electrónicos. Sus cuerpos translúcidos pulsaban con luces que seguían patrones geométricos complejos, como si fueran computadoras biológicas. Entre las medusas había criaturas serpentinas de varios metros de largo que parecían estar hechas de metal líquido. Se movían con fluidez perfecta, pero cuando las tocábamos, eran sólidas y cálidas al tacto. Lo más perturbador eran criaturas que solo puedo describir como peces mecánicos. Tenían la forma básica de peces, pero sus escamas parecían ser placas metálicas perfectamente encajadas, y sus ojos brillaban con una luz azul intensa que claramente no era bioluminiscencia natural. Capitán, estos peces están vivos, pero sus branquias no se mueven, gritó mi biólogo marino de a bordo. No respiran como organismos normales. Tenía razón. Las criaturas se movían, reaccionaban a estímulos e incluso parecían comunicarse entre sí mediante pulsos de luz, pero no mostraban ninguno de los procesos biológicos básicos que esperaríamos de vida marina normal. Entonces, ocurrió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Las criaturas comenzaron a organizarse en la cubierta de nuestro barco. Las medusas computadora se posicionaron en un círculo perfecto. Los peces mecánicos se alinearon en formaciones geométricas precisas, y las serpientes metálicas crearon patrones complejos conectando a todos los otros organismos. De repente, todas las criaturas comenzaron a pulsar con luz al unísono, como si fueran componentes de una máquina masiva que acababa de activarse. «Capitán», gritó mi operador de radio, «estamos recibiendo una transmisión». ¿Una transmisión? ¿De dónde? Viene de las criaturas en nuestra cubierta. Era imposible, pero cuando sintonizamos nuestros equipos de comunicación, efectivamente recibimos una señal clara y coherente. No era en ningún idioma humano, pero de alguna manera podíamos entender su significado. «Saludos, habitantes de la superficie. Somos exploradores de las profundidades abisales». Mi tripulación y yo nos miramos con incredulidad. Estábamos recibiendo una transmisión de radio de criaturas marinas que acabábamos de pescar. «Venimos de las fosas más profundas de vuestro océano, donde las condiciones son similares a las de otros mundos acuáticos. Hemos estado estudiando vuestro planeta durante eones». Las luces de las criaturas pulsaban más intensamente mientras continuaba la transmisión. «Vuestras tecnologías de pesca han alcanzado finalmente las profundidades donde establecimos nuestras bases de investigación. Era inevitable que nos encontráramos». ¿Qué son ustedes?», logré preguntar por la radio. «Somos lo que vosotros llamaríais xenobiólogos. Estudiamos formas de vida en ambientes extremos a través de vuestro sistema solar. Las fosas abisales de vuestro planeta proporcionan condiciones ideales para nuestros laboratorios». Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran abrumadoras. Estas criaturas eran vida extraterrestre que había establecido bases de investigación en nuestros océanos profundos. «Las formas que veis son construcciones biológicas que diseñamos para explorar y recolectar muestras. Combinamos tecnología avanzada con biología adaptativa para sobrevivir en las presiones extremas de vuestros abismos». Una de las medusas computadora se acercó a mí. A través de su cuerpo translúcido podía ver estructuras increíblemente complejas
que definitivamente no eran biología terrestre. Durante siglos hemos observado el desarrollo de vuestra especie. Vuestra expansión hacia los océanos profundos era predecible. Ahora debemos decidir cómo proceder. ¿Qué opciones están considerando?, pregunté, temiendo la respuesta. Podemos reubicar nuestras instalaciones de investigación a océanos más profundos en otros mundos, o podemos establecer comunicación formal con vuestra especie y compartir conocimiento. Las criaturas se movieron hacia el borde del barco, preparándose claramente para regresar al océano. Vuestra reacción a este encuentro determinará nuestro curso de acción. Si demostráis sabiduría y respeto por los océanos profundos, continuaremos nuestros estudios en colaboración. Si demostráis agresión o explotación, la transmisión se cortó abruptamente. Una por una, las criaturas se deslizaron de vuelta al océano. Pero antes de que la última medusa computadora desapareciera, proyectó una imagen holográfica en el aire sobre nuestra cubierta. Era un mapa tridimensional de todos los océanos de la Tierra, mostrando docenas de puntos brillantes en las fosas más profundas, bases de investigación extraterrestre que habían estado operando bajo nuestros océanos durante siglos. Luego, la imagen cambió, mostrando otros planetas con océanos similares: Europa, Encélado, mundos distantes donde esta misma especie conducía estudios paralelos. Finalmente, la imagen se desvaneció y la medusa desapareció en las profundidades. Cuando regresamos al puerto, mantuve este encuentro en secreto absoluto. Las implicaciones eran demasiado grandes para compartirlas sin evidencia sólida, y sabía que cualquier intento de regresar a esa zona sería monitoreado cuidadosamente por estas entidades. Pero durante los meses siguientes comencé a notar cambios sutiles en los océanos del Pacífico Norte. Nuevas especies de vida marina aparecían ocasionalmente en las redes de otros pescadores, siempre en pequeñas cantidades, como si fueran muestras controladas, siendo liberadas para su estudio. Los patrones de migración de ballenas y otros mamíferos marinos cambiaron, evitando ciertas áreas profundas que antes frecuentaban, y en varias ocasiones otros capitanes reportaron avistamientos de luces extrañas moviéndose bajo la superficie en formaciones imposibles para cualquier vida marina conocida. Me retiré de la pesca en aguas profundas después de esa experiencia. Ahora opero solo en aguas costeras, pero mantengo contacto con la comunidad pesquera internacional. Lo que he aprendido me inquieta. Encuentros similares han ocurrido en todas las fosas oceánicas principales del planeta. El Pacífico, el Atlántico, el Índico, todos contienen evidencia de investigación extraterrestre en curso. La humanidad ha estado compartiendo nuestro planeta con inteligencias alienígenas durante mucho más tiempo del que imaginamos. Y ahora que nuestras tecnologías nos permiten explorar las partes más profundas de los océanos, finalmente estamos descubriendo que nunca hemos estado solos. La pregunta es, ¿demostraremos la sabiduría y el respeto que estos seres esperan de nosotros? ¿O forzaremos un conflicto con civilizaciones que han estado estudiando nuestro planeta desde mucho antes de que existiera la humanidad? Me llamo Fernando Ruiz y soy la quinta generación de una familia de pescadores de atún del estrecho de Gibraltar. Durante 20 años he capitaneado el Trafalgar, un barco especializado en la pesca de atún rojo en las aguas donde el Mediterráneo se encuentra con el Atlántico. El estrecho de Gibraltar es uno de los pasos marítimos más transitados del mundo, pero también uno de los más misteriosos desde el punto de vista marino. Aquí, las corrientes atlánticas se mezclan con las mediterráneas, creando condiciones únicas que han atraído a los atunes migratorios durante milenios. Pero en estas aguas, donde África y Europa están separadas por solo 14 kilómetros, existen corrientes profundas que descienden hasta profundidades abisales, conectando con sistemas de cuevas submarinas que se extienden bajo ambos continentes. Y en esas cuevas profundas vive algo que no debería existir. Mi encuentro con esta criatura
Ocurrió hace 2 años, durante la temporada alta de pesca del atún rojo. Estábamos siguiendo un banco masivo de atunes que se dirigía desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, utilizando técnicas de pesca de cerco que mi familia ha perfeccionado durante generaciones. Era una mañana de mayo, excepcionalmente tranquila. El mar estaba como un espejo, condiciones perfectas para localizar los cardúmenes de atún por las perturbaciones que crean en la superficie. Habíamos localizado un banco prometedor a unos 15 kilómetros al oeste de Tarifa, en aguas de aproximadamente 900 metros de profundidad. Los atunes se movían en formación cerrada, señal de que estaban siendo perseguidos por depredadores más grandes. Probablemente orcas, comenté a mi tripulación. Los atunes se agrupan así cuando hay orcas cazando, pero cuando desplegamos nuestras redes de cerco, algo extraño ocurrió. En lugar de los atunes dispersándose o tratando de escapar como hacen normalmente, comenzaron a nadar directamente hacia nuestras redes. Era como si estuvieran buscando refugio dentro de ellas. «¡Capitán!», gritó mi vigía desde la torre de observación. «¡Mire el agua debajo de los atunes!». Dirigí mis binoculares hacia donde señalaba y vi algo que me hizo temblar. El agua bajo el banco de atunes se estaba volviendo negra. No era la oscuridad normal del agua profunda, era una negrura absoluta que parecía absorber la luz, creando una sombra perfectamente circular de aproximadamente 200 metros de diámetro. «Hay algo masivo subiendo desde las profundidades», gritó el vigía. En ese momento, nuestro sonar comenzó a volverse loco. Los sensores mostraban una masa sólida ascendiendo rápidamente desde el fondo marino, algo tan grande que ocupaba toda la pantalla. Los atunes, que normalmente son peces que no se asustan fácilmente, comenzaron a saltar fuera del agua en pánico. Docenas de estos magníficos peces, cada uno pesando más de 200 kilos, se arrojaban al aire tratando de escapar de lo que subía desde las profundidades. «¡Recojan las redes y sálganse de ahí!», grité, pero ya era demasiado tarde. El agua negra había alcanzado la superficie y de ella emergió la cabeza más monstruosa que había visto jamás. Era una anguila, pero de un tamaño imposible. Su cabeza tenía el tamaño de un autobús, cubierta de escamas negras que brillaban como metal pulido. Sus ojos eran 2 orbes amarillos del tamaño de ruedas de camión, con pupilas verticales como las de un reptil. Pero lo más aterrador era su boca. Cuando se abrió, reveló no solo filas de dientes como cuchillos, sino también algo que nunca había visto en ningún animal marino. Una lengua bífida como la de una serpiente, pero del tamaño de un árbol. La criatura emergió del agua hasta mostrar casi 50 metros de su longitud, pero podía ver que el resto de su cuerpo se extendía mucho más profundo. Era como estar mirando solo la punta de algo verdaderamente colosal. Los atunes que habían estado saltando del agua fueron capturados en el aire por la lengua serpentina de la criatura. Con movimientos rápidos como rayos, la bestia atrapaba a los peces de media tonelada como si fueran caramelos. Pero entonces hizo algo que me paralizó de terror. Me miró directamente. Sus ojos amarillos se fijaron en mí con una inteligencia antigua y maléfica. No era la mirada de un animal cazando. Era la mirada de una inteligencia, calculando si yo representaba una amenaza o una oportunidad. La criatura abrió su boca masiva y emitió un sonido que nunca olvidaré. No era un rugido, ni un silbido. Era algo entre el gemido de metal retorciéndose y el lamento de una sirena de niebla, pero amplificado 1000 veces. El sonido era tan intenso que las ventanas de la cabina de mi barco se agrietaron y algunos de mis tripulantes se cubrieron los oídos y cayeron de rodillas. Pero dentro de ese sonido horrible pude escuchar algo más. Palabras. No eran palabras en español ni en ningún idioma humano, pero de alguna manera podía entender su significado, como si fueran transmitidas directamente a mi mente. «Pequeño pescador de la superficie, has pescado en mis dominios durante demasiado tiempo». La voz resonaba con la autoridad de eones, como si viniera de algo que había existido
desde antes de que existiera vida humana. Estos mares han sido míos desde que se formaron los continentes. Los peces que buscas son mi ganado, criado en las corrientes profundas, bajo mi cuidado. La criatura se acercó más a mi barco y pude ver detalles de su anatomía que desafiaban toda biología marina conocida. Sus escamas no eran escamas normales, eran placas de algo que parecía ser obsidiana viviente, que reflejaba la luz de maneras imposibles. A lo largo de su cuerpo, hileras de aletas dorsales se movían independientemente, como si cada una fuera controlada por un sistema nervioso separado. Durante siglos, tu especie ha tomado solo lo que necesitaba de mis océanos, pero ahora pescas con codicia, agotando mis rebaños, contaminando mis dominios. Imágenes comenzaron a fluir en mi mente, visiones de océanos prístinos de hace milenios, donde esta criatura y otras como ella pastoreaban enormes cardúmenes de peces a través de rutas migratorias ancestrales. Luego vi el cambio, barcos cada vez más grandes, redes cada vez más eficientes, océanos cada vez más vacíos. Los guardianes de las profundidades hemos decidido que es tiempo de actuar. Los peces bajo nuestro cuidado ya no serán tan abundantes para los pescadores de superficie. ¿Guardianes de las profundidades? Logré preguntar con voz temblorosa. Somos los pastores ancestrales de los océanos. Cada mar profundo tiene sus guardianes, criaturas que han mantenido el equilibrio marino desde los albores del tiempo. Yo soy la guardiana del estrecho, protectora de las rutas migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo. La criatura extendió varias de sus aletas y pude ver que cada una estaba conectada por membranas translúcidas que mostraban patrones complejos de luces bioluminiscentes. Este es tu único aviso, Fernando Ruiz, quinta generación de pescadores de atún. Dile a tu especie que modere su codicia o los guardianes tomaremos medidas más directas. ¿Cómo sabe mi nombre? Conocemos a todos los que pescan regularmente en nuestros dominios. Hemos observado a tu familia durante 5 generaciones. Vuestros métodos eran respetuosos hasta ahora, pero incluso vosotros habéis sucumbido a la codicia moderna. La criatura comenzó a sumergirse lentamente, pero antes de desaparecer completamente, dejó un último mensaje. Los océanos están cambiando. Fernando Ruiz, el equilibrio que hemos mantenido durante milenios se está rompiendo. Si vuestra especie no aprende pronto a respetar las profundidades, los guardianes emergeremos para restaurar el orden por la fuerza. Con un movimiento fluido que desplazó toneladas de agua, la criatura desapareció en las profundidades, dejando solo un remolino masivo donde había estado. Los atunes que habían sobrevivido inmediatamente se dispersaron en todas las direcciones, como si hubieran sido liberados de algún tipo de hechizo de protección. Durante los meses siguientes, noté cambios dramáticos en los patrones de pesca del estrecho. Las capturas de atún disminuyeron en un 60%, no solo para mí, sino para toda la flota pesquera de la zona. Otros pescadores comenzaron a reportar avistamientos extraños, sombras masivas moviéndose bajo sus barcos, redes que se rompían por fuerzas inexplicables y cardúmenes de peces que desaparecían súbitamente como si hubieran sido llamados por algo. Pero lo más inquietante fueron los reportes de otros guardianes apareciendo en diferentes partes del mundo. Pescadores de Japón reportaron encuentros con criaturas serpentinas gigantes en las fosas del Pacífico. Balleneros islandeses describieron leviatanes que emergían de las profundidades del Atlántico Norte. Era como si una red de inteligencias oceánicas ancestrales se hubiera despertado simultáneamente, respondiendo a alguna amenaza percibida contra el equilibrio de los mares. He reducido significativamente mis operaciones de pesca desde ese encuentro. Ahora pesco solo lo necesario para mantener a mi familia y tripulación, utilizando métodos que minimizan el impacto
en los ecosistemas marinos. Pero por las noches, cuando miro hacia el estrecho, a veces puedo ver luces extrañas moviéndose bajo la superficie, luces que forman patrones complejos, como si fueran señales de comunicación entre criaturas de inteligencia inmemorial. La advertencia de la guardiana del estrecho resonaba con una verdad terrible. La humanidad ha estado compartiendo los océanos con inteligencias que son infinitamente más antiguas y poderosas que nosotros. Y si no aprendemos pronto a ser mejores administradores de los mares, esas inteligencias pueden decidir que es tiempo de recordarnos quiénes son los verdaderos dueños de las profundidades.